¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un privilegio estar con ustedes nuevamente en esta serie, el mensaje de salud para el tiempo del fin. En la presentación anterior vimos el por qué era necesario nacer de nuevo para poder entender el mensaje de salud que presenta las Sagradas Escrituras. Así que vamos a hacer un repaso muy cortito para refrescar nuestra memoria. La Biblia es un libro espiritual. Para poder entender las cosas espirituales, tenemos que llegar a ser personas espirituales. Pero para llegar a ser una persona espiritual, pues es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Significa aceptar al Señor Jesús como tu Salvador a través del bautismo. Porque allí recibes una naturaleza, una nueva naturaleza, y esa naturaleza se llama una naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque Dios hace un milagro en tu vida. ¿Y en qué consiste ese milagro? El Señor te transforma de una persona incrédula a una persona creyente. Bien, si observamos nuestro comportamiento, vamos a ver cosas muy interesantes. Y una de las que más resaltan, de las que más se destacan en nuestro diario vivir, es que la mayoría de nosotros, siendo cristianos, profesando creer en Dios, con nuestro comportamiento, cuando estamos enfermos, ¿qué le decimos al Señor Jesús? Le decimos al Señor Jesús algo muy interesante. ¿Saben qué le decimos? Señor Jesús, yo no quiero que tú me sanes. Porque yo tengo mi médico, en quien confío, lo conozco desde que era niño, y además él ya sabe las enfermedades que tengo, así que yo no quiero que tú me sanes. Claro, suena muy raro esto, ¿verdad? Pero así actuamos la mayoría de nosotros y lo vamos a ver ahora en nuestro estudio. Pero antes les voy a suplicar que me acompañen en una oración para que el Espíritu Santo abra esta cabecita dura y nos haga entender por qué con nuestra actitud siempre le decimos al Señor, Señor Jesús, yo no quiero que tú me sanes. Acompáñenme, por favor. Inclinemos el rostro. Padre Santo, Señor, abre nuestra mente. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos haga entender y nos invite para recibirte como nuestro médico. Que esta presentación sea para honra y gloria tuya, Señor. Y que tú puedas hablarnos al corazón, a la mente, a la conciencia. Y podamos reflexionar y podamos ver la diferencia y la necesidad de buscarte como nuestro Salvador y como nuestro médico personal. Te lo suplicamos en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien. Saben, la duda es una herramienta muy poderosa que usa el enemigo para alejarnos de nuestro Creador. ¿Sabían ustedes? Muy astuto. No pone la duda dentro de nosotros y automáticamente nos alejamos de nuestro Creador. Hay muchas cosas que no entendemos y necesitamos aclararlas. Sí, porque el enemigo de Dios siempre saca ventaja de nuestra falta de conocimiento y caemos fácilmente en sus trampas. Y casi siempre nos hace creer que estamos haciendo lo correcto, claro. Tenemos mucha información que el Señor Jesús ha puesto en nuestras manos para poder despejar todo tipo de dudas que el enemigo pone delante de nosotros. Pero para que esto suceda, tenemos que recurrir a la fuente de la verdad.
¿quién es esa fuente? Bueno, yo creo que todos los cristianos sabemos que es el Señor Jesús, porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque hay muchas personas que no entienden, sí, hay muchas personas que no entienden que cuando hablamos de salud, la Biblia tiene que ser nuestra fuente principal de estudio. No podemos usar otra información. Y el espíritu de profecía, el espíritu de profecía nos va a hacer entender muchas cosas que de otra manera posiblemente no vamos a poder entender. Porque déjenme decirle, si usamos otros materiales ajenos a la Biblia para presentar el mensaje de salud, y la palabra de Dios no los aprueba, no aprueba estos documentos, entonces yo le diría a usted, yo le preguntaría a usted, sí, ¿de qué mensaje estamos hablando? ¿De qué mensaje estamos hablando? ¿Verdad? Es muy importante que tengamos discernimiento espiritual, porque el mensaje de salud, ya acabamos de ver, el mensaje de salud es un mensaje espiritual, es parte de la palabra de Dios. Miren, el ministerio de curación, en el capítulo Enseñar y curar, miren lo que dice. Sí. En el ministerio de curación dice, la proclamación del Evangelio a todo el mundo es la obra que Dios ha encomendado a los que llevan su nombre. ¿Están viendo claramente qué dice ahí? La proclamación del Evangelio a todo el mundo es la obra que Dios ha encomendado a los que llevan su nombre. ¿Eres cristiano? Hablas en nombre de Cristo Jesús. Este es tu trabajo. Tienes que dedicarte a qué? A la proclamación del Evangelio. Eso está en Ministerio de Curación, en el capítulo Enseñar y curar. Miren, si decidimos hablar de salud como cristianos, ¿verdad? Y vamos a mencionar el nombre del Señor Jesús, la orden que ha establecido es que tenemos que hablar del Evangelio. ¿De qué otra cosa podemos hablar? Ahora, si no estamos interesados en el Evangelio, o no nos interesa que el Señor Jesús restablezca nuestra salud, pues entonces no hay problema. Podemos hacer uso de los libros de medicina humana o los libros de medicina natural, de remedios naturales, de hierbas, etcétera, raíces, plantas, que nos proporciona este mundo. Porque también todos ellos, todos estos productos nos ofrecen sanar nuestras enfermedades. Es más, déjenme decirles, hay mucha gente, hay mucha gente inclusive en mi iglesia. Ellos me cuestionan que cuando hablamos de salud dicen que ¿por qué tenemos que hablar del Evangelio? Es más, dicen, ¿cuál es la razón? ¿Por qué tienes que meter la Biblia cuando hablas de salud? Les digo esto porque cuando presentamos el mensaje de salud de la Biblia, usando la palabra de Dios, me dicen, ¿acaso estás predicando? Porque nosotros cuando estamos enfermos, lo único que nos interesa son los remedios, el tratamiento, los medicamentos. No importa de quién se trate la persona que nos atienda, si está poseído este individuo por el demonio o no. ¿Qué importa? Con tal que nos dé una solución a nuestros problemas de salud. Sí, así de atrevidos somos. Lo que queremos escuchar es cómo debemos alimentarnos, cuál es la combinación correcta. Pero que con el cuento de la salud me prediquen de la Biblia. No. No tengo tiempo para perder en esas cosas. Ya es suficiente, dicen algunos inclusive, ya es suficiente que tenga que ir a la iglesia todos los fines de semana.
Es más, miren hasta dónde llegamos. ¿Acaso el Evangelio va a sanar mis enfermedades? A ver, dame tu Biblia y dime ahí dónde hay una receta para calmar el dolor de cabeza. Y siguen diciendo, para nosotros sería más productivo, más excitante que nos hablen de las dietas, los remedios, cómo funcionan nuestros órganos. Lo que necesitamos son pócimas mágicas para sanarnos. Parece que eso es lo que más nos interesa hoy, en el día, a nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque el pecado ha transformado nuestra mente, sí, ha trastornado totalmente. Y lo vemos, y vemos el pecado como algo sabroso, atractivo, adictivo. Se goza cuando se peca. Pero no nos damos cuenta que destruye nuestra capacidad de diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Por eso decimos que escuchar que me prediquen de la Biblia para solucionar mis problemas de salud, ¿en qué me va a ayudar? Por favor, hermanito. Sí. Así es. Tenemos que reconocer que nuestra mente está desquiciada, trastornada por el pecado. Estamos enfermos y muchos de los cristianos están poseídos por el demonio. Pero ¿saben una cosa? Como no nos duele, como no nos causa ningún dolor físico, porque el daño se ha originado aquí en la mente, nos hemos vuelto incrédulos. Y esa es una enfermedad muy grave, mucho más grave que cualquier cáncer. Déjenme decirles. Miren lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? La proclamación del Evangelio a todo el mundo es la obra que Dios ha encomendado a los que llevan su nombre. Así que si quieres ser cristiano, esta es tu misión. Sí. Si el Señor quiere que te sane, tienes que involucrarte con Él, tiene que ser tu amigo, tienes que tener fe, tienes que confiar en Él. ¿Sabes? La pregunta sería entonces, sí. La pregunta sería, ¿quieres ser cristiano? Sí, ¿quieres ser cristiano? Entonces vas a tener que hablar de Cristo. Interesante, ¿verdad? ¿Quieres ser cristiano? Vas a tener que hablar de Cristo. Eso es lo que hacían los discípulos. Para eso fueron instruidos. Esa era su misión. Porque si usamos el nombre del Señor Jesús, tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos comprometiendo su evangelio. Y hay un mandamiento que dice, no sé si ustedes se acordarán, pero hay un mandamiento que dice, sí, no tomarás, ¿qué dice? Leerlo con calma. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Qué les parece? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Quieres que el Señor Jesús te sane? Sí. Entonces va a tener que aprender a confiar en Él, porque si no es tu médico y tú no eres su paciente, no te va a sanar. Claro, aquí en la pantalla la doñita dice, ¿qué cosa? Sí, tal vez no lo creas. Y el texto sigue diciendo, miren lo que el texto sigue diciendo. Vamos a ver acá, aquí creo que cabemos. Exacto, el Evangelio es el único antídoto para el pecado y la miseria de la tierra. El dar a conocer a toda la humanidad el mensaje de la gracia de Dios es la primera tarea de los que conocen su poder curativo. ¿El Señor Jesús tiene poder para sanar? Sí. ¿Pero cuál es la misión?
sana con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que la persona incrédula pueda convertirse en una persona creyente y entonces pueda recibir la salvación. Así que, miren, si decidimos hablar de salud como cristianos y mencionamos el nombre de Jesús, del Señor Jesús, la orden que nos ha establecido es que tenemos que hablar del Evangelio. Sí, porque ese es el mensaje principal del médico que nos ofrece solucionar nuestras enfermedades. Miren, si queremos que el Señor Jesús restablezca nuestra salud, tenemos que recurrir a la Biblia, porque es un manual médico que ha puesto en nuestras manos para poder saber cuál es el propósito de los actos de sanidad que realizó. Porque la sanidad física no era su objetivo principal. El problema es que la forma de cómo vemos la salud lo hemos aprendido pues de este mundo. ¿Qué les parece si vemos un ejemplo registrado en nuestro manual médico para que vean ustedes? Y se van dando cuenta por qué muchos dicen, yo no quiero que el Señor Jesús me sane. Sí, porque no queremos que lo haga a la manera como Él ha establecido. Marcos, mire, vamos a ver Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, y vamos a leer un poquito comenzando con el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún uno a la puerta, y les predicaba la palabra. Vamos a ver qué dice el versículo número 3. El versículo número 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, perforaron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Qué interesante, ¿verdad? Qué tal fidelidad de estos amigos. 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Claro, estaban ahí sentados algunos adventistas, mezclados con los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y seguimos con el versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y sigo diciendo el Señor Jesús en el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? Ah, qué interesante. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Si hoy día tú y yo estuviéramos allí, hubiéramos actuado peor, porque hubiéramos dicho, ¿y este qué le pasa? Si sabe que está paralítico, lo que necesita es caminar. ¿Por qué dice tus pecados te son perdonados? En otras palabras, ¿por qué le tiene que sanar primero la mente? Porque ese paralítico, ¿cómo creen que se sentía? ¿Usted cree que la parálisis era más fatal que el estrés que producía su condición? Bueno, vamos a educarnos un poco para entender más acerca de este acontecimiento. Porque la mensajera del Señor en el libro Ministerio de Curación, en la página 52, miren lo que dice.
El paralítico, y tomemos mucha atención, el paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Tenía la mente trastornada, estresada, no tenía esperanza de vida. Eso estaba sucediendo en su mente. Por eso dice, el paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo físico. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. No hay que pasar por alto esta lección. Pero bueno, vamos a leer un poquito más de la cita. Actualmente, miles, yo creo que ahí podemos caer, ¿no? Actualmente, miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. Por favor, ¿cuándo vamos a aprender esto? ¿Usted cree que con hierbas? ¿Usted cree que con dieta? ¿Usted cree que con medicamentos va a solucionar este problema? No. Miren lo que sigue diciendo. Y vamos a terminar en este párrafo. Miren lo que dice el párrafo. No podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y la salud al cuerpo. Ministerio y Curación 52.1. Amigos, no podemos esperar sanidad física si primero el Señor Jesús soluciona los problemas que el pecado ha originado en nuestra mente. Porque vez tras vez, en cada acto de sanidad, nuestro Señor así lo ha establecido. Ahora, si ya conocemos este proceso claramente establecido en su palabra, yo le pregunto, ¿cómo es que nos vamos a dedicar primero a los remedios, a los tratamientos, a la dieta plana, al funcionamiento, al conocimiento del funcionamiento de nuestro cuerpo físico, biológico, si el médico está estableciendo claramente la forma de cómo es que él trabaja? ¿Cómo? Todo esto es importantísimo. Conocer el funcionamiento es bueno. Saber alimentarse es bueno. Tienes que hacerlo. Pero tiene su lugar. Eso no es lo primero. Todo esto es importante para cuidar nuestro cuerpo, pero así como en este mundo el enfermo primero tiene que buscar al médico para que le diagnostique, también el Señor Jesús, como médico, espera que sus hijos acudan a él primero. Porque como médico tiene sus propios procedimientos para darnos el tratamiento y la medicina correcta. Pero nosotros, ¿qué es lo que decimos nosotros? Nosotros sí somos bravos. Porque nosotros decimos, ¿cuál es el problema? Yo no tengo tiempo para volverme religioso. Se trata de mi salud. Sí. Me duele, estoy sufriendo y tengo que hacer lo que tenga que hacer para sanarme. Inclusive decimos, si esa es la condición que el Señor Jesús, me impone para sanarme, entonces yo no quiero que Él me sane. Punto. Como quiera. El sistema médico también puede restablecer mi salud. Y para eso están los médicos, ¿no? Y los libros de medicina. Eso es precisamente lo que nos enseña el mundo. Estamos tan adaptados a este sistema que cuando nos enfermamos buscamos la solución a nuestros problemas de salud, acudiendo a los centros de salud. Y no es que sea bueno o sea malo, simplemente es lo único que sabemos, pues. ¿Y cuándo buscamos a nuestro Dios? Solamente lo buscamos cuando las cosas se complican. Esa es la forma de actuar de una persona incrédula.
El punto no es si tienes que ir al médico para sanarte o no. El punto es que si no conoces a Dios, si el Señor Jesús es nuestro médico, ¿a dónde vas a ir? Tienes que ir al médico, tienes que ir al centro de salud, porque si no te vas a morir. Pero esa condición, la Biblia dice, es una condición de una persona incrédula. Esa persona no se va a poder salvar, pues, porque no conoce a Dios, no conoce al Señor, no es su médico. Porque Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Miren, no es que el conocimiento del funcionamiento biológico de nuestro cuerpo no sea necesario. Tenemos que estudiar cómo funciona nuestro organismo para darle el mantenimiento correcto. Pero no podemos comenzar por donde nosotros queramos. Porque el enemigo de Dios es más astuto de lo que tú y yo creemos. ¿Acaso no está escrito en nuestro manual? Miren lo que está escrito en nuestro manual. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué dice ahí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué más sigue diciendo en el versículo 20? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo vamos a glorificar a Dios si no lo conocemos? Si no pasamos tiempo con Él, si no confiamos en Él, si no tenemos fe en Él, ¿cómo lo vas a glorificar? En este mundo no existe ningún enfermo que busque primero los medicamentos o algún tipo de tratamiento. No. Para después recién entonces buscar al médico. Estaría loco. Eso sería absurdo. Primero tenemos que buscar al médico, ir al médico, para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ese es el comportamiento normal de una persona cuerda. Pero la persona si está chiflada, está fuera de su sentido, pues primero va a buscar el médico, primero va a buscar el tratamiento, va a buscar el tratamiento, los remedios, y después va a ir al médico. Y encima todavía hay mucha gente que dice, entonces, ¿cuál es la diferencia con Dios? Si en el mundo primero tienes que buscar al médico para que él te haga el diagnóstico, para que él te prescriba los medicamentos, para que él te dé el tratamiento, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia con Dios? Si no buscas al Señor Jesús primero, si no te relacionas con Él, si no lo reconoces como tu médico, si no confías en Él, no tienes fe y te enfocas primero en los tratamientos o en los medicamentos, sean farmacéuticos o naturales, ¿cómo puedes esperar algún resultado? Porque ni siquiera el sistema de salud de este mundo funciona de esta manera. Si no participa el médico, estás muerto. No te vas a sanar. Puede ser que sí, puede ser que no, pero puede ser que te mate, vas a suicidar. Así que si alguien te está enseñando que te enfoques primero en familiarizarte con las dietas, los medicamentos o los tratamientos milagrosos a base de hierbas o remedios naturales, etcétera, etcétera. Y ese individuo, escúchame, y ese individuo primero no te presenta al médico para que te sane, para que aprendas a tener fe en él. Y por el contrario, más bien pretende ocupar su lugar. Posiblemente sea ¿qué? Un curandero, sí, un hierbero, un brujo moderno con corbata, algún naturista, hierbero, sí. Pero ¿sabe una cosa? No importa lo que te ofrezca, no te dejes engañar, porque el enemigo de Dios es muy astuto, inclusive pretenderá hacer muchos milagros, y la Biblia dice, y si es posible, engañará, si es posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Miren lo que dice, lo que está escrito. Sí. Pero sin fe, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
La fe es más importante que cualquier medicamento, porque esa es la medicina. El Señor, tú no puedes recibir perdón, tú no puedes recibir sanidad mental si no tienes fe, si no confías en el Señor. Ahora, si eres incrédulo, va a tener que Él hacer el milagro, pues, para que aprendas a desarrollar tu fe. Pero el texto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, premia a los que le buscan. En todo proceso, existen pasos que tenemos que seguir. Así que si no entendemos la importancia de la fe, que es el primer paso, el más importante, de nada nos va a servir todo el tiempo que pasemos estudiando los libros, todos los libros a nuestro alcance, y esto incluye los libros de medicina de este mundo, porque eso no nos va a convertir en personas espirituales. Sí. El Evangelio demanda compromiso. No es solamente andar pidiéndole al Señor, Señor, sáname, Señor, estoy enfermo. Si no me sanas, voy a hacer que toda la iglesia ore. Y si la iglesia no ora, voy a pedirle a todo el país que ore. No, eso no funciona. No, la oración es una herramienta poderosísima. Es un medio que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Pero para qué? Es un medio para que la persona que confía en su Creador se pueda comunicar. Así que el Evangelio demanda compromiso. Sí. Y miren, no se trata de que le pidas al Señor Jesús simplemente cuando estás enfermo. No funciona así. Tenemos que pasar tiempo con la Biblia, tenemos que pasar tiempo en oración, tenemos que meditar, estudiar la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que te abra el entendimiento, pedirle al Señor que te dé sabiduría. No te va a negar. Tienes que invertir tiempo y todos tus recursos económicos con los necesitados. No puedes ser miserable, no puedes ser tacaño. Si no, ¿cómo vas a experimentar si Dios existe o no? Hechos, mire lo que dice Hechos, capítulo 20, versículos 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Para eso, esa es la función. Para eso te ha dado vida el Señor. Trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es que es dar que recibir. Está escrito. Nuestro trabajo consiste en que el enfermo conozca al médico para que él le diagnostique, le dé el tratamiento y los medicamentos que necesita. Tal vez hará un milagro para sanarlo, pero eso no lo sabemos, porque no somos nosotros los que tomamos la decisión. Y otra cosa que es muy importante, no sabemos si los pecados de este enfermo han originado su enfermedad o es un problema genético. No sabemos. Como quiera, si el Señor Jesús decide sanarlo o no, esa es su decisión como médico, porque solo Él puede ver lo que hay dentro de nosotros y solo Él sabe cuál es la mejor solución para cada problema de salud, y no solamente de salud, para cada problema. Pero si quieres participar como lo hicieron los discípulos, entonces primero tienes que aprender a desarrollar tu fe para poder hacer lo mismo que hicieron ellos. Y el Espíritu Santo, así como los instruyó a ellos, también te dirá lo que debas hacer. En esta época que vivimos, de otra manera, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque está escrito. Miren lo que está escrito en Juan 14, 6. Son textos que lo sabemos, pero no entendemos. No sabemos cómo darle aplicación en la salud. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De la misma forma, el mismo Señor Jesús, miren lo que dijo en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
¿Qué más dice el 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El problema es que la mayoría de nosotros, pues, no queremos. No. La mayoría de los adventistas del séptimo día que conozco durante mis 50 años de adventista, he visto con mis propios ojos, no queremos que Dios solucione nuestro problema de salud. No. Tampoco queremos que solucione los demás problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria. ¿Sabe por qué? Porque no queremos que el Señor Jesús interfiera en nuestra intimidad, en nuestros compromisos sucios. Sí, porque siempre estamos metidos en situaciones que Él no va a aprobar. Y queremos ahí seguir embarrándonos con el pecado. Y el Señor, claro, no queremos que Él participe. Sí, así es. Miren, así es. Seamos sinceros. Así nos hemos formado en este mundo. Hemos aprendido a ser desconfiados. Desconfiamos de todo. Hasta de nuestra sombra desconfiamos. ¿Por qué? Porque este mundo nos ha formado. Sí, este mundo nos ha formado para ser incrédulos. Y no estamos dispuestos ¿a qué? No estamos dispuestos a cambiar. No queremos cambiar. Termino con este párrafo del libro Ministerio de Curación en la sección El toque de la fe. Miren lo que dice. El corazón palpitante, el pulso vibrante, todo nervio, todo músculo del organismo viviente se mantiene en orden y actividad. Tu manito estás moviendo así, tus ojos abres y cierras, tus oídos se escuchan por el poder del Dios infinito. Somos personas, somos milagros vivientes. Así que cuando tú muevas tu mano así, dile: Señor, gracias, porque sin tu poder no sería posible que mueva un dedo. Sí, tú mueves tus dedos o miran tus ojos o tus oídos pueden oír, no porque así fuimos creados. No porque todo funciona en forma automática. No es que hemos sido creados como robots para que todo funcione en forma automática como funciona el celular. No, así no es. Estás vivo y respiras gracias a un milagro de Dios. Somos milagros vivientes. Pero esto no lo puede entender la persona natural de este mundo. No lo puede entender. Miren lo que dice vamos a leer esta cita que es muy interesante. Muchos consideran la fe como una opinión. Sí, la fe salvadora es una transacción, es un arreglo que tienes que hacer con el Señor, por la cual los que reciben a Cristo se unen en un pacto con Dios. Una fe viva entraña un aumento de vigor y una confianza implícita que por medio de la gracia de Cristo dan al alma un poder vencedor. Ministerio de Curación, ahí está en la sección 40.3. Y sigue diciendo, mire, ya vamos a terminar, creo que está así, ya vamos a terminar. La fe es más poderosa que la muerte para vencer. ¿Entiendes esto? La fe es más poderosa que la muerte para vencer. Por eso el Señor Jesús y sus discípulos, los discípulos decían: en nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Era la fe que tenían los discípulos que hacía que el poder de Dios funcione y reviva a un muerto. Por eso la fe es más poderosa que la muerte para vencer. Si logramos que los enfermos fijen sus miradas con fe en el poderoso médico. ¿De quién está hablando? El Señor Jesús, el médico.
veremos resultados maravillosos. Esto vivificará tanto el cuerpo como el alma. Y termino con este último párrafo. Al trabajar en pro de las víctimas de los malos hábitos, en vez de señalarles la desesperación y ruina hacia la cual se precipitan, dirigid sus miradas hacia Jesús. ¿Entiendes? Ese es tu trabajo. No te la des de médico, no te la des de curandero. Presenta al Señor Jesús. Él es el único que puede sanar. Él sabe quién está enfermo, quién no y de qué. Sigue diciendo, haced que se fijen en las glorias de lo celestial. Esto será más eficaz para la salvación del cuerpo y del alma. ¿Estamos entendiendo? Que todos los terrores del sepulcro puestos delante del que carece de fuerza y aparentemente de esperanza. Así que espero que lo que hemos estudiado nos sirva para tener una mejor idea de cómo podemos disfrutar de la sanidad que nos ofrece el Señor Jesús. Porque la sanidad del cuerpo físico es solo un beneficio, no es el propósito del mensaje de salud ni del Evangelio. Y quiero recordarles algo, que no olviden nunca. Si el Señor Jesús no es tu médico y tú no eres su paciente, no te va a sanar. No importa lo que hagas, no importa lo que creas, porque está escrito en su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes? Saca una cita médica con el Señor Jesús, vale la pena. Mañana continuaremos viendo este interesante aspecto de la salud, pero vamos a ver qué relación existe entre el mensaje de salud y las profecías. ¿Sí? La salud y las profecías. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo están interconectados? Sí, te espero en el próximo estudio que vamos a hacer juntos. Dios te bendiga. Nos vemos.